Ya estamos grabando. Entonces vamos a ver en el campus los ejercicios para resolverlo y que ya tengas la base. Solo sería completarlos como hemos hecho siempre. Son de calor, de máquinas térmicas. Muy interesante. Aquí tenemos el campus, sistema de industrial de máquinas térmicas alimentadas por corriente eléctrica. La industria es la que más consume energía eléctrica. Hay una dependencia enorme de la electricidad. Y la electricidad de la parte térmica, o sea, el petróleo, quema de combustible fósil. Entonces, el primer, mira, ahí está María pidiendo entrada. Vamos a dejarle entrar para que pues, no se corra. Ya la dejé entrar. Entonces tenemos una máquina térmica de eficiencia 78%. Quiere decir que hay unas pérdidas del 22%. Trabaja con un foco frío de 9000 kilocalorías. El foco frío. Un frío, 9000 kilocalorías. Kilocal. ¿Cuánto es la pérdida en unidades térmicas y cuánto trabajo realiza en unidades mecánicas? Entonces vamos a buscar las pérdidas. Y el trabajo en unidades mecánicas. Cuando decimos unidades mecánicas, para que se dé en Joule, que no se dé en calorías. Con eso es suficiente para realizarlo, es fácil hacerlo. Tenemos ahí un ETA, o sea, una eficiencia de 78%, un Q frío, un foco frío de 9000 kilocal. Entonces se pregunta las pérdidas y el trabajo. Lo importante aquí es que tenemos el foco frío. Ay, qué pasa. Ahora. Y tenemos la eficiencia. Entonces hacemos el esquemita normal de una máquina térmica. La máquina térmica tiene un foco caliente, Q caliente. María con su micrófono nos está ubicando. Después tenemos la máquina y el foco frío. Escuché, ¿no se estaba bañando el primero con el apagado? Va a tener que apagar a María. Esto de aquí es trabajo. Esto es la pérdida y este es el foco caliente. Eficiencia de 78%. O sea que el 78% de este foco caliente se transforma en trabajo y el 12% es el foco frío. Pero lo que tenemos son el foco frío, es decir, que ya tenemos esto de aquí. Tenemos 9000 kilocalorías. Y tenemos la eficiencia del 78%. Así que el calor, wow, vamos a tener que pagar María. No sé qué está pasando, no sabía. La pusimos mute porque no tiene el micrófono abierto ahí peleando. Tenemos que el calor caliente, el foco caliente se convierte en el foco frío más el trabajo.
Entonces lo que buscamos es el trabajo. El trabajo va a ser igual al foco caliente menos el foco frío, pero no lo tenemos. No lo tenemos porque solo tengo el foco frío. Me faltan otra cosa para allá el trabajo. Pero sí tengo la eficiencia. Yo sé que la eficiencia es la salida, que es el trabajo, entre el foco caliente, porque el foco caliente es la entrada. Tengo la eficiencia, pero no tengo ninguno de estos dos. Pero yo sé que el trabajo que está aquí arriba es el foco caliente menos el foco frío. Así que puedo poner la eficiencia de una forma diferente. En vez de trabajo, pongo foco caliente menos foco frío, ¿verdad? En vez de este. Y dividimos entre foco caliente. ¿Qué pasa ahí? Tengo la eficiencia y tengo el foco frío. Me falta el foco caliente. Entonces, si hacemos esta división, este entre este y este entre este, ya lo podemos despejar. Nos va a quedar que la eficiencia de ser igual. Este entre este me da 1. Menos Q frío sobre Q caliente. Y ahí sí podemos trabajar mejor, ¿verdad? Entonces este 1 lo vamos a pasar a este lado y me va a quedar eficiencia menos 1. Que este 1 pasa a restar, es igual a menos Q frío sobre Q caliente. En este caso yo tengo la eficiencia y tengo el Q frío, no tengo el Q caliente. Este es el que voy a despejar. Pero primero vamos a cambiar algunos signos. Esto lo podemos poner, esto de aquí lo podemos poner diferente, a cambiarle signo a todo. Le cambio el signo al 1 y lo pongo positivo. Le cambio el signo a la eficiencia y la pongo negativa. Es igual y este lo pongo positivo. Q frío entre Q caliente. De nuevo yo tengo el frío y tengo la eficiencia, me falta el Q caliente. Entonces despejo este Q caliente, lo paso para acá y todo esto lo paso a dividir. La parte caliente, ¿verdad? O la entrada es igual a las pérdidas que es el frío, que ya las tengo, sobre 1 menos la eficiencia. Y ya sustituimos y tendríamos el foco caliente. O sea que el foco caliente sería el foco frío, que son 9000 kilocal, 9000 kilocalorías, entre 1 menos la eficiencia. La eficiencia es 78%, así que sería 1 menos 0.78. Y ya tendríamos el foco caliente. O sea, la entrada, ¿verdad? El foco caliente sería igual a 9000 kilocal entre 1 menos 0.78 me da 0.22. Ya tendríamos esto. Al tener el foco caliente, pues ya podemos encontrar el trabajo, porque el foco caliente se divide en el foco frío más el trabajo. Significa que el trabajo es el foco caliente menos el foco frío. Entonces el trabajo va a ser igual foco caliente menos foco frío. Pero estos dos están en kilocalorías. El foco caliente, que lo calculamos aquí arriba, va a dar en kilocalorías. Y el foco frío son 9000 kilocalorías, así que la restamos. Y la respuesta es en kilocalorías, pero como se está pidiendo en unidades mecánicas, hay que dividir el foco caliente en unidades mecánicas, como el trabajo en unidades mecánicas, va a ser el trabajo que se encuentre aquí arriba, que va a ser en kilocalorías, por 4.18. Y esta respuesta, este número que da aquí en este cuadrito, va a estar en kilojoule.
que son las unidades mecánicas. ¿De acuerdo? Entonces estaría resuelto ese ejercicio. Vamos a ver el otro. El otro dice, un auto viaja a 100 kilómetros por hora. Una velocidad más o menos conocida. Con 5 personas de 80 kilogramos cada una. A 100 kilómetros hora. Cinco personas y cada persona 80 kilogramos. El auto pesa 800 kilogramos. Masa auto 800 kilogramos. ¿Cuánto es la potencia de salida? Potencia de salida del carro. Eso es lo primero que vamos a buscar. Después vamos a buscar la potencia que debe entregar el combustible, o sea, potencia combustible. Considerando que la eficiencia mecánica es del par mecánico es del 95% y la eficiencia del motor 50%. Y ahí la pregunta es cuánta potencia va a entregar el combustible, ¿verdad? O la potencia del combustible. Si recorre 300 kilómetros, a esa velocidad, ¿cuánta energía consume en ese trayecto? Esa energía tiene que ver con la energía del combustible. ¿Cuál es el gasto? Hay muchas preguntas. Si el combustible tiene una densidad de 0.8 kilogramos por decímetro cúbico y el poder calórico es de 10.000 kilocalorías por kilogramo. 10.000 kilocal por kilogramo. Eso es todo, un poco largo. Un poco largo, pero muy interesante y muy fácil de resolver. Así que tenemos 100 kilómetros por hora, que es la velocidad. 5 personas de 80 kilogramos cada una. La masa del auto es de 80 kilogramos. Nos pregunta la potencia de salida. Entonces, la potencia de salida, o toda la potencia se calcula como la fuerza por la velocidad. Es la velocidad con la que se hace trabajo, o con la que se gasta energía. Pero en este caso, como tenemos el dato de la fuerza que hace el vehículo o el combustible, tenemos la velocidad a la que se desplaza, pues la calculamos como la fuerza por la velocidad. La fuerza es todo el peso, ¿verdad? Esto que nos dan 5 personas de 80 kilogramos es un peso, lo consideramos como peso. Y la masa de auto, 80 kilogramos fuerza. Como son 5 personas de 80 kilogramos, aquí nos da 400 kilogramos. Y aquí tenemos 80 kilogramos, entonces tendríamos una fuerza total de 400 más 800, 1200 kilogramos. Kilogramos fuerza. Eso sería la fuerza. Y la velocidad sería 100 kilómetros por hora, pero hay que transformarlo a metros por segundo. Entonces 100 kilómetros por hora lo dividimos entre 3.6, que es el factor de conversión, y ya nos queda en metros por segundo. Resolvemos eso y ya tendríamos la potencia de salida. La potencia de salida sería 1200 por 100. Ponemos 2 ceros más ahí. Y dividimos entre 3.6.
Y nos daría en watt. ¿Verdad? Hacemos esa división. 1200 que tenemos aquí multiplicado por 100, solo ponemos dos ceros más y dividimos entre 36 watts. Potencia de salida. ¿Cuál es la potencia de combustible? La potencia de combustible se entrega al motor y en el motor hay pérdidas, después hay pérdidas mecánicas en los ejes. Entonces dividimos esta potencia de salida, la que acabamos de calcular, bueno, que falta hacer esa división, entre la primera eficiencia. La primera eficiencia es la de par mecánico, que es del 95% de la primera eficiencia, que es esta que está aquí. Eficiencia del par mecánico. Hay 5% de pérdida en los ejes. Entonces dividimos entre 0.95. Y ese resultado, esta es la potencia que está entregando el motor, ¿verdad? Desde el motor hasta la rueda. Después la potencia del combustible tenemos que dividir entre la otra eficiencia. Este que acabamos de calcular ahí, que es la potencia del motor, entre la eficiencia del motor, que es del 50%. Entonces ese resultado entre 0.5. Ya tendríamos la potencia del combustible. Después nos dicen que recorre 300 kilómetros a esa velocidad. Si recorre 300 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo hace? Entonces el tiempo va a ser igual al recorrido entre la velocidad. El recorrido son 300 kilómetros y la velocidad 100 kilómetros por hora. Eso nos da 3. Simplificamos kilómetros y nos da horas. 3 horas. Ese tiempo lo estamos utilizando para trasladarnos y al trasladarnos estamos consumiendo energía. ¿Cuál es la energía? La energía la está entregando el combustible, entonces sería esta última energía, esta última potencia, potencia del combustible por el tiempo. Esta potencia de combustible está en watts y el tiempo está en horas. Son 3 horas, habría que transformar este tiempo en segundos para que nos dé la energía en joule. Entonces sería la potencia de combustible, la última calculada por 3 por 3600. Esta potencia de combustible es la que se calculó aquí. La potencia del motor es la que se calculó aquí. La de salida es la que tenemos aquí arriba. Está todo hecho, ¿verdad? Potencia de salida entre 0.95 nos da la potencia del motor. Potencia de combustible, la del resultado anterior era entre 0.5. Esta potencia de combustible la multiplicamos por el tiempo, que son 3 horas, o sea, 3 por 3600 segundos. Como aquí tenemos joule sobre segundo, todo esto nos va a dar en joule. Este resultado va a ser un valor en joule. Tendríamos calculado la energía. Solo nos falta el gasto. El gasto lo vamos a calcular dividiendo la potencia que teníamos del combustible y que se convirtió después en energía. O sea, esta de aquí, esta energía que está en joule, esta energía la vamos a dividir entre 4,18 para que nos quede en calorías. Y después, que esta es la energía, es la que calculamos aquí arriba.
La dividimos entre 418 y ya no está en joules, sino en calorías. Y luego la dividimos entre el poder calórico. El poder calórico está aquí arriba, que son 10.000. No se ve, no se ve bien. Pero está en el ejercicio, está aquí, está 10.000 kilocalorías por kilogramo. El poder calórico. Entonces la energía que calculamos al final, primero entre 4 y 18 para que sean calorías, y después entre 10.000 kilocal por kilogramo. Aquí tenemos calorías, pero si dividimos esto de arriba entre 1000, pues nos va a dar kilocalorías. Y el poder calórico son kilocalorías entre kilogramos. Entonces aquí arriba tenemos calorías. Dividido entre 1000 tendríamos kilocalorías. Simplificamos con kilocalorías de poder calórico y nos queda en kilogramos. Este resultado nos va a dar en gasto. El gasto, pero el gasto en kilogramos. Un valor que ponemos aquí va a estar dado en kilogramos. Si lo queremos en litros, pues lo dividimos. Este gasto, el resultado anterior, vamos a ponerle este gasto 1, gasto 2, aquí está en kilogramos. Este valor del gasto 1 lo dividimos entre la densidad para que nos den en litros. Entonces el gasto 1 está en kilogramos, la densidad es 0.8 kilogramos entre litros. Hacemos la división, simplificamos kilogramos y esta respuesta nos queda en litros. Ya sabemos cuántos litros gastamos en los 300 kilómetros. Ya está completo el ejercicio. Es el más largo. De hecho, es largo. Bueno, el otro es bien sencillo porque es una parte nada más de lo que hemos hecho, de este que acabamos de hacer, en una parte pequeña. Un auto de 80 HP traslada a 6 personas de 70 kilogramos cada una. Ya tenemos la potencia, 80 HP. Tenemos la masa de 6 personas. Son 6 y cada una 70 kilogramos. La masa del auto, la masa o el peso del auto en kilogramos fuerza, igual a 800. Y se pregunta la velocidad máxima. Esa velocidad máxima es un despeje sencillito, sin mucha preocupación. ¿Verdad? Tenemos la potencia en HP, 80 HP, 6 personas de 70 kilogramos cada una, la masa del auto 800 kilogramos y nos preguntan la velocidad. Cuando tenemos la potencia, eso decía que es muy sencillo, que es fuerza por velocidad, despejamos la velocidad. Nos queda que la velocidad es igual a la potencia entre fuerza, sí. Que la fuerza pasa a dividir. Lo único que la potencia la tenemos en HP. Como la tenemos en HP, vamos a multiplicarla, son 80 HP y cada HP es 746 watts. La multiplicamos por 746 y ya la tenemos en watts. Esa potencia la dividimos entre la fuerza, ¿verdad? Que son kilogramos fuerza. Son 6 personas de 70 kilogramos, eso nos da 6 por 7, 42, 420 kilogramos. Y aquí tenemos 800 del auto. 800 más 420 nos da 1220 kilogramos. Kilogramos fuerza. Hacemos esa operación y ya tenemos la velocidad. Un cálculo sencillo porque solo era un despeje.
El último creo que es de refri. Si es de refri lo dejamos para para el presencial. Sí, una máquina frigorífica que tiene una eficiencia de 130%. Eso es asombroso, pero lo que pasa es que las máquinas frigoríficas reciben trabajo externo, que es el trabajo del compresor. El trabajo del compresor es igual a 8000 julio o joule. 8000 joule. ¿Cuánto calor pasa al foco caliente? Calor del foco caliente, que es la salida. Como es frigorífica, lo vamos a dejar para el presencial, porque es como que fuera un tema nuevo, que estamos también viendo máquinas térmicas, ¿verdad? Y ahí sería una máquina de frío o frigorífica. La eficiencia aquí siempre es la salida, que es el foco caliente, entre la inversión, que son la inversión que es el trabajo del compresor. Bueno, la eficiencia es de 130, el trabajo del compresor lo tenemos, Q caliente lo calculamos fácil. La eficiencia punto, ¿qué? 130 es 1.3 de eficiencia porque es mayor de 100 multiplicado por 8000 joule que hace el compresor. Y este es el Q caliente. Como esto está dado en joule, lo tenemos que transformar a calorías. Entonces nos quedaría 1.3 por 8000 joule por 8000 joule entre 4.18 para que nos dé el foco, la salida de calor al foco caliente. 1,3 por 8000 entre 4 y 18, eso queda en calorías, porque lo teníamos en joule. Al dividir entre 4,18 ya lo convertimos en calorías. Y esa sería la respuesta. Ahora ya lo vamos a revisar en el presencial, porque ya se trata de máquinas de frío, máquinas frigoríficas que tienen un ciclo que lo hace el compresor y el fluido o el gas refrigerante. Que primero es un gas, después es un líquido, después es un gas, después es un líquido y hace un ciclo. Eso sería todo, porque no hay otra asignación. Ya están todas hechas de todas maneras. Entonces, muchachos, así sería la cosa. Nos miraríamos en el presencial el jueves. Ustedes saben lo que van a... ¿Sí? Es clase práctica. Sería clase práctica, sí. Ya saben lo que van a subir, ¿verdad? Hoy. Lo que van a El subir. jueves pasado. Exactamente, lo que complementamos el jueves pasado es lo que van a subir hoy. Y esto que estamos haciendo y que ustedes ya lo van a completar, lo subimos el próximo lunes, más la clase práctica del jueves. ¿De acuerdo? Entonces, que tenga un excelente día. Igualmente. Que todo les vaya bien. Hasta pronto. Se cuiden.